Somos 4 en estos momentos de los 20 y pico que se han enlistado. Espero que entren. Sí. Espero que entren más. Pero vamos a comenzar porque el tiempo es corto y lo que tenemos que atravesar es bastante. Amén. Entonces vamos a comenzar orando. Le voy a pedir a Cene, que es una de las ancianas del grupo, y no porque es mayor, sino porque tiene el mayor tiempo en esta transformación. Después de mi esposa. Me había asustado, me dijeron anciana. Pero entonces vamos a comenzar. Estamos representando esta noche entre 4 personas: a Tallahassee, a Miami, a Bogotá y bueno, 2 de Bogotá. Entonces, Amén. no hay nadie de Yopal, no hay nadie de Urmaní todavía, pero los esperamos. Vamos a orar. Oremos. Padre eterno, misericordioso, compasivo, Padre bueno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabado, glorificado, magnificado, loado sea el nombre del Elohim de Israel. Gracias te damos en esta hora por tu misericordia infinita, Padre. Gracias por tu amor inmenso. Gracias por darnos la vida. Gracias por sustentarnos. Gracias por regalarnos tu palabra viva, tu palabra que no tiene comparación, Padre bueno. Gracias por tus instrucciones. Padre, en esta hora imploramos tu misericordia, imploramos que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, esté con nosotros, enseñándonos, guiándonos. Primeramente con Pablo, gracias por la vida de Pablo que tú escogiste en este tiempo, que tú lo preparaste. Aún él no sabía, aún él no se imaginaba, Dios, lo que tú le estabas entregando para este tiempo, para enseñarle a tu pueblo, para que tu palabra sea expuesta a través de su boca, Padre mío. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale conocimiento, llénalo con tu Ruach HaKodesh, Padre Santo. Enséñale a él primeramente para que él enseñe a tu pueblo, ese pueblo que un día escogiste por amor a Abraham, tu amigo, Padre Santo, y que ese pueblo que está esparcido entre las naciones, ese pueblo que aún no tiene entendimiento, ese pueblo que aún está ciego y sordo, Padre mío, pero que tú estás dándonos la gracia, el favor y la misericordia de abrir nuestros ojos y nuestros oídos para ver y entender tu palabra. Te damos gracias, Padre mío, que cada persona, Padre Santo, que se va a enlazar en esta hora, que cada hijo tuyo, amado Rey, cada pueblo, cada oveja que se va a enlazar en esta hora, Padre mío, dale entendimiento, Padre, ábrele el entendimiento. Padre, así como tú abriste mis ojos, Padre, abre los ojos, abre los oídos mío de ese pueblo que tú amas con amor eterno, de ese pueblo que sacaste de la esclavitud, Padre mío, para traerlo a tu luz admirable. Padre mío, inquieta a tu pueblo, Rey eterno, tu pueblo tiene hambre y sed de tu palabra, de una palabra que no sea adulterada, de una palabra, Padre, eh, sin levadura, Padre mío. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo, eterno Rey del universo. Toma control, Padre, de este medio por el cual vamos a escuchar, Padre Santo, vamos a aprender, queremos escuchar tu palabra, Padre, tu palabra, Padre Santo,
sin adulterar, tu palabra santa, tu palabra viva, tu palabra que da vida y vida en abundancia, tus instrucciones de vida. Queremos conocerte y a través de tu palabra es que te conocemos a ti, Rey eterno. Te damos gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Entonces, voy a correr rápido y duro. No vamos a abrir para preguntas hasta el final. Vamos a terminar a las 9 justo. No importa dónde estemos en el estudio. Tenemos mucho que cubrir y el propósito de estos estudios es darles a ustedes información de cosas que han sido profetizadas desde el primer versículo de la palabra de la Biblia. Fueron profetizadas al final de Deuteronomio, que nos dice que va a haber algo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos, es diferente, que Yeshua, que vino para sufrir y ser crucificado y sacarnos del pecado, va a alistar a su pueblo para que él pueda venir y recibirlo como esa esposa lista y preparada para él. Entonces, no quiero interrumpir lo que vamos a estar haciendo con preguntas o polémicas. Eso lo podemos hacer después. Voy a tomar 2 o 3 minutos para hacer anuncios ahora para salir de eso y poder entrar totalmente en el tema. Esto es un curso de 4 horas en 4 miércoles que quisiera que, aunque haya algo que no le, que a lo mejor se moleste, tenga paciencia y atraviese los 4 estudios. ¿Por qué? Yo siempre digo que el saber, el conocer, el tener más información nos hace y nos ayuda a hacer mejores decisiones. Y se va a dar cuenta que aquí no vamos a estar presentando ninguna filosofía, doctrina que un hombre ha traído a la mesa, sino que vamos pura palabra que Yahweh, y si han leído ya lo que se ha enviado, entienden que ese es la representación de las 4 letras del nombre sagrado del Padre. Y así lo pronunciamos. Hay otros grupos que lo pronuncian así. No nos vamos a meter en esa polémica, pero quiero que entiendan que no nos interesa doctrina, no nos interesa aprender lo que está pasando aquí o allá. No, nos interesa saber la verdad de la palabra, que fue lo que Yeshua vino a darnos, Yeshua Jesús. ¿Sí? Entonces, si esa es la verdad y como que te roza de una manera que no te gusta, es la verdad y no nos interesa más nada. Ten paciencia y espera, porque pronto, si tienes un corazón listo, si tienes ese terreno fértil, esa semilla de la palabra va a tener efecto. Yeshua, que vino a quitar la ceguera, a abrir los oídos, que fue lo que hizo físicamente y lo está haciendo espiritualmente en su pueblo hoy, lo va a hacer en nuestras vidas y nos va a abrir la palabra, porque tenemos un corazón dispuesto, disponible a entender y conocer la verdad. Amén. Entonces, amén. Vamos de entero, si puedo. Anda, ok. Tenemos que entender ciertos conceptos bíblicos y vamos a tirar muchos versículos. Anoten los versículos y después regresen. La versión que usamos es la versión que se llama la versión Kadosh, por la razón que se usan los nombres sagrados del Padre, no porque es perfecta. Sí envié un escrito acerca de las versiones bíblicas y tengan por hecho que si un hombre metió la mano en el jarrón, hay equivocación. No,
el único que es perfecto es el Padre. Entonces, toda versión, por buena que sea, va a tener influencia humana. Y eso es una de las razones que tenemos que tener este estudio, ¿sí? Ahora, primero Juan 5, 6 a 9 dice, ¿Aló? Él es el que vino por medio de agua y sangre. Yahoshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en la Reina Valera Jesucristo, aunque Jesús no tiene apellido, le pusieron el apellido Cristo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero después lo hablamos, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu que nos aparta, es portador del testimonio, porque el Ruach, el Espíritu, es, todos pueden leer, la verdad. De nuevo, no sé si captaron esa cosita que tiene un impacto tremendo en este verso. El Ruach, ¿el espíritu de qué? El espíritu de santidad es la verdad. ¿Qué cosa es el espíritu de santidad? La palabra santidad, en términos hebreos, kadosh, en sí no significa uno que camina como 3 pies por encima de la tierra y flota, y cuando habla se escuchan los ángeles, ¡ah! Como el carro mío que es un hybrid y hace unos ruidos que yo digo, esos son ruidos angelicales. ¿Cómo se aprende? No, ahí está el link. Pero eso no es santidad. Santidad es ser apartado. Tienes que ver algo diferente en ti para decir, sí, yo soy santo. Y no es que te vistes de blanco, no es que usas un montón de collares rojos, no. Santidad es que eres apartado con un propósito. Ahora fíjense, el Ruach es la verdad. ¿Y hay cuántos? 3 testigos. Y aquí, ¿por qué, Padre Santo, tú pones palabras que no entiendo? ¿Cuáles son estos testigos? El Ruach, el agua y la sangre. ¿Hay alguna explicación? ¿Qué cosa es Pero el agua? el rúa del hombre, ¿Qué cosa es el agua? ¿Qué cosa es el espíritu? ¿Y qué cosa es la sangre? ¿Quién murió? ¿Quién derramó? Esta es mi sangre. ¿Quién es el que tiene el espíritu de ser apartado, tan apartado que si te presentas delante de él, muere? El espíritu de santidad que mora en el Padre. Sí, ese es el Padre. ¿Qué cosa es el agua? Cuando el Padre dice que no te va a dar ni agua ni temprano ni tardía, no vas a entender la palabra, porque tu corazón no está puesto disponible a recibir la palabra. Esa es el agua. Y continuamos. Entonces, ¿qué sabemos? Y tengo que dar temas de los cuales todos estamos de acuerdo al principio para que vean cuando llegamos a esos temas que concuerdan con lo que estamos de acuerdo, se van a dar cuenta de algo interesante. Que hay cosas que nos enseñaron que no concuerdan con estas verdades fundamentales. El espíritu puede contradecir la palabra puede contradecir al hijo. Imposible, si hasta el hijo dijo que yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy, ¿qué cosa? El agua que da ¿qué? Vida. ¿Sí? Son una y la misma. Y los 3 concuerdan, están de acuerdo. Ahora, igual en estos estudios vamos a estar usando terminología que espero que la vayan captando mientras más nos metemos en los estudios. PRI, pacto, harashá, renovado, pacto
o renovado, lo que le llaman o le llamábamos nosotros, todavía le llaman así en las iglesias el Nuevo Testamento. No es nuevo, si es un pacto, pero es un pacto renovado. Brit Hadashah es lo que le llamamos y lo que se llama, ¿sí? El Brit Hadashah es comentario. Escuchen bien esto. Es comentario sobre lo que ya ha sido establecido por el Padre. ¿Entienden? Hasta Yeshua lo dijo. Él vino a qué? Mis palabras no son las mías, sino las de quién, las del Padre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué era ya, qué estaba ya establecido? El Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos el Tanaj, la Torá, los Nevi'im y la Keturim. La Torá, lo que ustedes conocen como la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos, salmos, ¿sí? Entonces, eso compone lo que es mal llamado el Antiguo Testamento. ¿Por qué le dicen el Antiguo Testamento? Porque pensamos o pensábamos que es algo anticuado que ya dejamos atrás. Sin embargo, el Nuevo Testamento ahora es un pacto nuevo. ¿Dónde en la Biblia está eso? Nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? El Brit Hadashah, el pacto renovado, tiene que estar. No puede estar en oposición, no puede estar en contradicción con el Tanaj, con el mal llamado Antiguo Testamento. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Pero tú continúa. ¿Quién es Timoteo? Uno de los discípulos del apóstol Shaul, del apóstol Pablo, ¿sí? Y le está mandando una carta. Fíjense que esto es una carta no tiene ni versículos ni capítulos. Si algún día van a leer segunda Timoteo, lean la carta entera. No se pongan a escoger a sacarle un versículo. Nosotros por tiempo, por límite de tiempo, tenemos que hacer esto, pero no es la manera que se debe estudiar la palabra. Si vas a leer una carta, léela, no son tan largas. Sí, a veces nos ponemos a ver, bueno, yo soy como adicto, si me pongo a ver una serie que la tengo que terminar y me acuesto a las 2 de la mañana, no, vamos a ver la próxima, estoy durmiendo, mi esposa, vamos a dormir, que te estás quedando dormido, ¿sí? Así debe ser nuestro estilo de leer estas cartas. La comenzamos, wow, y hasta que no la termine, no me voy a acostar. Eso es la carta, es una carta como si viniera de un amante, ¿verdad? Que la quiere terminar. Dice, pero tú continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido. Ahora, entiendan, porque aquí es donde tenemos el conflicto de alguien que dice, bueno, yo continué en esto, pero si eso no es la verdad, bueno, ahí no continúes en eso. Aunque estés convencido de una mentira, no continúes en la mentira. ¿Qué es lo que le da luz cuando estamos en oscuridad? La palabra. ¿Sí? Y los tres, Yeshua, el Ruach que te está redarguyendo dentro de tu corazón y la palabra van a estar de acuerdo, ¿sí? Convencidos, recordando las personas de quien lo aprendiste. ¿De quién Timoteo aprendió? De los apóstoles. Y recordando también como desde la niñez has conocido, escuchen atentamente, las escrituras Kadoshim, santas, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación. Cuando el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo, ¿qué palabra había? ¿Existía el Nuevo Testamento? No. No, la Torá. ¿Existían los evangelios? No. No. Las escrituras, el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, por medio de estar confiando es tener fe en Yahushua
HaMashiach. ¿Sí? Entendamos esto. Timoteo, lo que tú has estado convencido de, que te enseñaron desde tu niñez, porque tu madre es Yahudín, es Israel, y ella te enseñó la Torá. Esa misma que lleva a ¿qué? Salvación. Hay gente que me dice, no, la salvación es por gracia. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Qué te lleva a la salvación? Las escrituras Las santas, escrituras. sagradas, que te dan sabiduría para llevarte a la salvación. Amén. Y tengan por cierto que no estamos diciendo que la salvación no es por fe y por entrar por la puerta de Yeshua. Todo lo opuesto, se van a dar cuenta que es totalmente por fe, totalmente por entrar en la puerta y totalmente de acuerdo con lo que acabamos de leer. Se van a dar cuenta, no porque yo lo digo. Es más, yo le insto que si entran a las escrituras y comprueban que lo que Pablo Vera dijo hoy es mentira, inmediatamente hay un email, manden por email, hay un sitio de WhatsApp, manden por WhatsApp, inmediatamente. ¿Por qué? Yo no quiero vivir una mentira, yo quiero la verdad en mi vida. Nada más, nada menos. Amén. Él le dijo a Timoteo, toda escritura. Bueno, Timoteo, hasta este punto, ¿qué es toda escritura? La Torá, los profetas, los salmos, los escritos, Eclesiastés, ¿sí? Está inspirada por Yahweh, el Padre, y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores, para entrar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenecen a Yahweh puedan estar completamente equipados para... Y aquí es donde me dicen, Pablo, por obra. Tú has caído de la gracia si tú crees que es por obra. Está diciendo que es por obra. Para equiparnos para toda buena obra. Toda. Y toda, como dice el escamoso, es toda. ¿Sí? Toda es toda. Toda escritura es inspirada por Yahweh y valiosa. Equipándonos para qué? Toda buena obra. No es por obra. No es por obra. Mateo 7:26. Pero cualquiera que oye estas palabras mías, Yeshua hablando, Jesús hablando, y no las pone por obra, no es por obra, será como un hombre estúpido. Me gusta traducción, porque puso la palabra del griego como lo que significa. Estúpido, estupefacto, estúpido. Que edificó su casa sobre la arena. Aquí ven la palabra obra en este verso, sí, porque no las pone por obra. Lucas 6:49. Y el que oye mis palabras, pero no las pone por obra, es semejante al edificio que edificó su casa en tierra sin cimiento. Tan importante pensaban que era esto que dos de los discípulos lo escribieron en los evangelios acerca de lo que Yeshua habló. Tan pronto el torrente la golpeó, se derrumbó y fue una destrucción horrenda. ¿Por qué? Porque no la puso por obra. Juan 4:34. Otro testigo. La palabra dice, ¿cuántos testigos tienen que haber? 3. 2 y el tercero para confirmar un asunto. Y a Joshua les dijo, mi comida es hacer lo que quiera el que me envió y que lleve su obra, ¿su qué? Obra a término. 1 Corintios 13 al 14, la obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará, porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad
de la obra de cada uno. Si la obra que se ha edificado, el cimiento sobrevive, recibirá una recompensa. ¿Cómo? ¿No es por obras? ¿Qué tiene que ver todo esto de obra entonces? ¿La recompensa es por qué? Por obra. ¿Por qué? ¿Qué cosa es una obra? Un fruto. ¿Qué nos dice el fruto? ¿Qué tipo de semilla es? ¿Qué tipo de árbol es? Por el fruto se conocerá. ¿Sí? Colosenses 1:10, para que vivan vidas dignas del Adón. Adón es la palabra Señor en hebreo. Agradándole totalmente, llevando fruto en toda buena obra y multiplicándolo en pleno conocimiento de Yahweh. Buena obra. ¿Qué cosa es buena obra? Toda obra de maldad, 1 Juan 5, es pecado. Wow, ¿qué cosa es una obra de maldad? Nosotros sabemos que el que tiene a Yahweh como padre no permanece pecando. Definición de obra de maldad es que el pecado. Ahora tenemos ciertas palabras que tenemos que definir. No sé lo que pudieron leer los escritos que envié, que habla acerca de cómo probar lo que se está enseñando o predicando. Una de las cosas es entendiendo los términos que se están usando bíblicamente. Entonces, lo que yo digo que es el pecado, eso no importa. ¿Qué dice la palabra que es el pecado? ¿Qué dice Yeshua que es el pecado? ¿Qué dice el Ruach HaKodesh a través de los apóstoles, de los profetas, de nuestro interior, de lo que es el pecado? Les aseguro que cuando uno comete un pecado, especialmente al principio, hay algo por dentro que te dice, hiciste algo malo. Si sigues cometiendo ese pecado, pronto esa vocecita que tienen dentro se llama el Ruach HaKodesh, el espíritu de estar apartado, el espíritu de ser diferente, está obrando en el corazón. Y uno lo va apagando ¿con qué? Con el pecado. ¿Sí? Según Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Yahweh para convencer de pecado, equipados para buenas obras. El pecado, Juan 8:34, Yahoshua le respondió, sí, en verdad, yo les digo que cualquiera que practique el pecado, ¿qué cosa es practicar? Practicar es cuando uno se para en la jaula esa de bateo y le tiran una pelota y otra vez, y otra vez, y otra vez, y practica hasta que por fin empieza a coger ojo, empieza a pegarle. Eso es una práctica, hacerla repetidamente, con el propósito de mejorar sí, el que practica el pecado, que lo haces continuamente para mejorar supongo que tu habilidad de pecar, no sé, es esclavo, se convierte en un esclavo del pecado. Juan 16:8, y cuando Él venga, ¿de quién está hablando Juan? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu desciende sobre los discípulos cuando en una fiesta que se llama Shavuot. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué sucedió cuando el Espíritu de santidad descendió sobre los discípulos? Pedro dijo, no, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Joel, esto no es algo que ya no estaba profetizado
el Padre hasta nos dice que Él no hace nada sin primero mostrándolos a través de su profeta. Entonces ya sabíamos que el Espíritu de Santidad iba a venir y caer sobre su pueblo. Pedro dijo, Yahweh dice, en los últimos días derramaré de mi ruaj sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán y sus hombres jóvenes verán visiones. Sus ancianos soñarán sueños y hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré de mi ruaj en aquellos días y ellos profetizarán sobre mis. No sé si captaron la palabrita que a veces leemos y como es un concepto negativo en nuestras mentes, le pasamos por arriba. ¿Cuántos le gusta ser llamado un esclavo? Es un término negativo. Pero ¿cuántos le gustaría ser esclavos del pecado? ¿Saben que vamos a ser esclavos de alguien o algo? Si no somos esclavos del pecado, por bueno que parezca ese pecado, ¿sí? ¿Qué cosa es esclavitud a un pecado? No puedes vivir sin él. ¿Todos los pecados son horrendos y terribles delante de los ojos de los hombres? No. No. Hay pecados que hasta nos ayudan y nos motivan a mejorar nuestras vidas. Pero no me voy a meter en esa temática esta noche, pero nos podemos hacer esclavos. Hay otros pecados que sí son horrendos y delante de los ojos de los hombres son horrendos, pero todo pecado nos aparta de lo que el Padre quiere para nosotros. Sin embargo, si somos esclavos de Él, y vamos a entender esto cuando atravesemos estos estudios, el ser esclavo de Yahweh nos da libertad. ¿Cómo? ¿No son términos opuestos? Sí. Pero la esclavitud de Yahweh nos libera de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que acabo de decir lo van a entender más en detalle mientras más escuchan estos estudios. Tanto hombres como mujeres derramaré de mi ruaj, de mi espíritu, en aquellos días. ¿De qué días estaba hablando? De hoy, de 2023. Y eso, cuando hablemos de profecía, lo van a ver y entender. Pedro dijo en Hechos, haré milagros arriba en el firmamento y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y humo denso. El sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada. ¿Cuántos han escuchado todos los estudios sobre las lunas ensangrentadas? ¿Sí? Antes de que llegue, escuchen, antes de que llegue el gran y temeroso día de Yahweh. ¿Por qué es grande y por qué es temeroso? Grande por algunos porque es para qué? Para salvación y rescate, temeroso para otros, ¿por qué? Porque viene sobre ellos condenación. Entonces, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será o es salvo. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 2. Entonces, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. ¿De qué estaba hablando? Aquí está. Joel, el profeta, dijo, después de esto, yo derramaré mi ruaj sobre toda carne. Tus hijos y hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones y también sobre hombres y mujeres esclavas en aquellos días derramaré mi
espíritu ni ruaj. Ahora, esto es interesante, porque Joel está profetizando de los últimos tiempos de los en cuales estamos hoy. ¿Estamos de acuerdo? Estos son conceptos de los cuales estamos de acuerdo que al unirlos todos juntos se van a dar cuenta de ciertas cosas. Juan 14:16, y yo le pediré al Padre. ¿Yo quién? ¿Quién está hablando? Y el Padre les dará otro consejero, consolador, como yo. ¿Quién está hablando? Yahoshua. ¿Por qué es Yahoshua el consolador y consejero? Porque Él es la verdad. Fíjense, les voy a dar ¿qué? El espíritu de verdad, el ruaj de verdad. ¿Qué cosa es un espíritu de verdad? ¿Cuántos verdaderamente quieren saber la verdad? Hasta si esa verdad va en contra de cosas que has aprendido, posiblemente hasta fundamentos que uno pensaba que estaban correctos. Si van en contra de la verdad, no lo quieres saber. Para que esté con ustedes para siempre, para que esté con ustedes, ¿cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad con ustedes? Para siempre. ¿Y siempre es un tiempo cortico o un tiempo largo? Largo. Estoy siendo un poco sarcástico, pero me están entendiendo. Juan 14:26, más el consejero. Una preguntita. Han escuchado bastantes versículos, ¿verdad? Sí. ¿Son yo hablando o es palabra de Yahweh y de Yahoshua que está hablando? Mas el consejero, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a quien el Padre enviará en nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías, Él les enseñará todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo y a Joshua, Jesús, les he dicho. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Yo no hablo mis propias palabras, sino las palabras de quién? De mi Padre, que enseñó a Joshua. ¿Qué es lo que necesitamos recordar? Yeshua oró por nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba por el poder de tu nombre, el poder del nombre del Padre, el poder de Yahweh, que tú me habías dado. Si yo me mantuve vigilante sobre ellos, y ni uno solo fue destruido excepto el designado a la destrucción, para que se cumpliese el Tanaj, la palabra del Antiguo Testamento. Pero ahora estoy yendo a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos tengan mi alegría completa en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Padre. ¿Dónde encontramos la palabra del Padre? En la Biblia. Y el mundo los odió porque no pertenecen al mundo. Tenemos que entender desde la perspectiva bíblica lo que significa el mundo. Hay dos pueblos. Está el pueblo de Dios y está el mundo. En el reino milenial, los 1000 años de paz, cuando Yeshua está reinando, va a estar Yeshua con su pueblo y el resto de las naciones, que se llama el mundo. Otro nombre para el mundo es los gentiles. A la vez que uno entra de ser gentil
a ser pueblo de Yahweh, el Padre, a través de la puerta que es Yahoshua, ya no es parte de ese mundo, es parte del pueblo de el Padre, de Yahweh. Y su buen pastor, que es el Padre, y vamos también a tocar el tema de quién es el Hijo, porque el Hijo dijo, yo soy el buen pastor. Y solo hay un buen pastor, que es el Padre. Entonces, ¿cómo el Hijo puede decir que Él es el buen pastor? Si él, es una de las razones que el judío rechaza a Yeshua, porque no entienden que Yeshua o quién Yeshua es. Y el mundo los odió porque no pertenecen al mundo. No eres gentil, eres de mi pueblo. Ahora, así como yo mismo no pertenezco al mundo, Yeshua hablando. Tu palabra, cuando Yeshua dice, ¿de qué está hablando? La palabra del Padre, la Torá, el Tanakh, lo que hemos considerado el Antiguo Testamento. No existía en ese tiempo, 30 DC, el Nuevo Testamento. Y Yeshua enseñó la qué? La Torá. La palabra Torá, vamos a hablar de esa palabra en estos estudios. Juan 14:26, más el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Esto es, les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué es lo que yo les he dicho? Yeshua hablando, Marcos 7:8-13, ustedes se apartan del mandamiento de Elohim. La palabra Elohim es Dios, hablando de Dios el Padre. Y se aferran a tradiciones humanas. Anoten esto. Anótenlo no solo en un papel, en su mente y en su corazón. Y Yeshua le estaba hablando a los religiosos de esos días, que eran sus tradiciones humanas. En verdad les dijo, Yeshua hablando, ustedes han hecho un buen arte de apartarse de los mandamientos de Elohim, Elohim, Dios el Padre, para guardar sus propias tradiciones. En ningún momento Yahoshua enseñó en contra de los mandamientos del Padre. Nunca. Porque Moisés dijo, y para estar claro de qué mandamientos estamos hablando, la Torá fue dada en el monte Sinaí por Moisés. Yeshua, palabras de Yeshua, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldiga a su padre y a su madre, tiene que ser puesto a muerte. Pero ustedes dicen, y nos vamos a entrar vamos a continuar rapidito, pero ¿qué es lo que Yeshua le estaba diciendo? Ustedes han escrito sus propias filosofías e ideas de lo que el Padre dijo. Lo que el Padre dijo está claro. Y al final le dijo, porque ustedes siguen sus propias tradiciones y anulan la palabra de Elohim, verso 13, y hacen muchas cosas como esta. Se apartan del mandamiento de Elohim y anulan la palabra de Elohim. Los mandamientos de Yah son, de Yahweh, son la palabra de Dios. ¿Sí? El Consolador, el Espíritu Santo, ¿puede contradecir la palabra del Padre? No, es uno y el mismo. No puede contradecirse.
El Consolador vino a recordarnos los mandamientos. Caminar en el Espíritu es caminar en los mandamientos. ¿Por qué? No se pueden contradecir uno con el otro. Sí, si yo camino en el Espíritu, camino con el espíritu de santidad, que es lo que me aparta a mí, el hecho de que yo quiero obedecer la palabra del Padre, como Yahoshua me enseñó. ¿Estamos? ¿Hay un pacto nuevo? Jeremías habla de eso. Aquí está. Bueno, yo dije aquí está, pero estoy leyendo el versículo. Los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. ¿Por qué es un nuevo pacto? Si nosotros firmamos un pacto con Dios y nosotros lo quebramos, ese pacto está anulado y roto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo quebramos. El Padre no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Lo que el Padre presentó como pacto siempre va a estar vigente. ¿Quién tiene que firmar un nuevo pacto? Nosotros. ¿Podemos sin la gracia? No. No podemos poner nuestro nombre, nuestra firma en lo que el Padre nos ofrece. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. ¿Qué significa por mi parte fui un esposo? Él cumplió, eso se llama un ketubá, es un contrato entre esposo y esposa, que tiene como señal un anillo. Y Yahweh lo firmó, y ustedes quebraron ese pacto, pero yo fui un esposo para ustedes, porque este es el pacto. Estamos preguntando, bueno, ¿cuál es el nuevo pacto? Que haré con la casa de Israel. Con la casa de Israel, con el pueblo. No el mundo, con el pueblo. Después de esos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi ley, mi Torah. ¿Es diferente? ¿Es otra Torah? ¿Es otra ley? No. No matarás, no cometerás adulterio. Y allá está escrita. Dentro de ellos. ¿Qué significa dentro de ellos? Cuando uno recibe a Yahushua, a Jesús, ¿dónde entra Él? Y Él es la que, la verdad. Él es el agua viva, ¿sí? Que da vida. Y vida en abundancia. ¿Por qué? Y la escribiré en sus corazones. Desearemos guardar los mandamientos y seré su Elohim, su Dios. Elohim es Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Habla Jeremías de otro pueblo diferente? No, esto es una promesa al pueblo. Repetimos en Ezequiel la misma profecía con detalles añadidos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti, y yo sacaré de tu corazón de piedra, yo sacaré tu corazón, perdón, de piedra, de adentro de tu carne, y te daré un corazón de carne, y pondré mi ruach, mi espíritu, dentro de ti, y causaré que vivas por mi ley, que camines en mis ordenanzas, que guardes mis juicios y los hagas. Obra, obedezcas. ¿Cuántos de nosotros estamos
anulando estas promesas que tenemos. Por decir, yo no tengo que guardar la ley, yo soy libre de la ley. Sin embargo, ¿cuál es la promesa que el Padre nos da? ¿Qué nos va a dar la ley? Pero eso es el Antiguo Testamento, eso son los, bueno, Romanos 7, 21 al 23. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de ley perversa que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. ¿Esta es la ley de Dios de la cual el apóstol Pablo está hablando? ¿O una ley pésima? Una ley que obra dentro de nuestra carne, que nos dice haz el mal, que nos dice peca. Porque dentro de mi ser, dice el apóstol, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. Tenemos que captar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dentro de mi ser, de mi espíritu, de mi alma, no de mi carne. Acaba de hablar de su carne. Pero en varios miembros de mi cuerpo, verso 23, veo otra ley, otra Torá diferente. Una que batalla con la Torá en mi mente, mi alma, mi espíritu que quiere obedecer y me hace prisionero de la ley del pecado que opera en mi cuerpo. Los deseos de la carne quieren servir al pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido ese conflicto dentro de nosotros? ¿Sí? Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahushua HaMashiach, nuestro Señor Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh. Fíjense que le tienen que poner cabeza a esto. ¿Qué cosa es la mente? Tienes que actuar, ¿sí? De acuerdo a esto. ¿Qué dice la palabra? El corazón es ¿qué? Engañoso. Engañoso sobre todas las cosas. Si seguimos el corazón, si seguimos la carne, vamos rumbo al pecado. Pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yahushua, con Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque la Torah del Espíritu, la ley del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con el Mesías Yahushua, me ha liberado de la Torah, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en realidad, ¿de qué somos libres? ¿De la ley del Padre? No. De la ley que causa muerte, que es la ley del pecado. Porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara. Lo hizo Yahweh enviando a su hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yeshua tenía esa naturaleza, pero no se dejó dominar por esa naturaleza. Vivió, ¿cómo? En el, ¿cómo? Espíritu. Si quieren saber cómo es caminar en el Espíritu, caminen como Yahushua caminó. Sigan el consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Yahushua HaMashiach. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo al castigo del pecado en la naturaleza humana. Para que los justos requerimientos de la ley, la Torah, pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestra vida de acuerdo con lo que desea
nuestra vieja naturaleza sino de acuerdo con lo que quiere el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro Espíritu? Ser obediente a la palabra. Mas el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Yeshua. Él les enseñará todo esto. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. El Consolador nos ayudará a ser obedientes a la ley del Padre, la Torá, recordándonos las palabras del Mashiach. ¿Qué otra conclusión podemos tomar cuando nos enfrentamos a esta palabra que nos trae no solo el apóstol Pablo, los profetas, los evangelios y a Josué mismo? ¿Sí? Dice Pablo, porque la mente controlada por la vieja naturaleza, escuchen esto, es hostil a Yahweh, porque no se somete. ¿Por qué es hostil? Porque no se somete a la ley de Yahweh y en verdad no puede. Entonces, si yo me estoy sometiendo, si yo soy esclavo de la ley que está en mis miembros, mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza de concederle a mi cuerpo los deseos que este mundo ofrece, soy hostil al Padre, porque no se somete, no me someto, no soy esclavo de Yahweh. Es más, no, ni lo puedo hacer. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach, el espíritu del Mesías, no le pertenece a él, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil. Continuamos en Romanos. Pues su muerte fue un evento único que no necesita ser repetido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue un sacrificio para pagar por nuestro pecado, pero su vida la sigue viviendo para Yahweh. De la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh por tu unión con el Mesías de Josué. En otras palabras, somos muertos al pecado, pero vivos aquí al Padre. Por lo tanto, no dejen que el pecado, ¿cuál es la definición de pecado? No dejemos que pecado reine en nuestros cuerpos, ¿sí? Y nos siga obligando a esos deseos. Pero ahora hemos sido liberados del aspecto de la ley. ¿Qué ley? ¿De qué ley somos libres? ¿De la ley del Padre o de la ley del pecado? Porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruach, por el Espíritu, y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra, la ley. No sé si captaron. Ya no somos esclavos a cuál ley, la del pecado. Esto es lo que el apóstol Pablo ha estado explicando. ¿Y qué es lo que hacemos para combatir en nuestra carne la ley del pecado? En nuestra carne
seguimos la letra de la ley carnalmente, eso jamás nos ayudará en nada. Estaremos totalmente frustrados si pensamos que tratando de obedecer los mandamientos vamos a poder llegar a cualquier cosa. El cambio, la transformación viene a través de Yeshua, el Mesías. Por nuestra fe en Él transforma nuestro corazón, lo saca esa piedra que teníamos y pone un corazón de piel, un corazón de carne, de piel no de carne. ¿Sí? ¿Y por qué? Para poder escribir su ley, la ley del Padre, en Él. Si en el corazón de piedra tratamos de escribir la ley del Padre, pensando que eso nos va a ayudar, eso es lo que el apóstol Pablo acaba de decir, va a ser una imposibilidad. ¿Por qué? La definición del pecado, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pecado es la acción de la ley. Y con eso vamos a concluir, ya que estamos cortos en el tiempo. Una última palabra: ¿cómo puede algo justo y perfecto mantenernos esclavos? ¿Puede algo justo y perfecto mantenernos esclavos? No, Señor. La ley de Yahweh es perfecta. Salmos 19, Amén. 7 y 8. Que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Las bendiciones que vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Sí, hay una condición. Después, ahora vamos a cerrar el estudio, lean Deuteronomio 28 y van a ver, miren todas las bendiciones. ¿Cuántos han escuchado prédicas acerca de estas bendiciones? Seremos cabeza y no cola. Nuestra tierra será bendita, nuestras vacas y rebaños, y él derrotará a nuestros enemigos, saldrá corriendo por 7 caminos, porque somos un pueblo santo, porque somos suyos. Nuestros graneros se van a desbordar, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado estas prédicas? ¿Sí? Mucho. El problema es que no se predica sobre el sucederá si. Obedeces, sí obedeces. Si oyeres la voz de Yahweh, verso 2, verso 9, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos, verso 13, si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Todas esas promesas van a ser nuestras. No pudimos llegar a una cuarta parte de este estudio, pero les prometí ahora, y vamos a concluir con esto, entendiendo que lo que acabamos de ver son el Padre, el Espíritu y el Hijo, ¿sí? Que concuerdan con lo que el apóstol Pablo enseñó y lo que los profetas predijeron. ¿Vimos alguna controversia, algún conflicto en escritura? No. ¿Por qué no la vimos? Porque hoy, esta noche, escucharon la verdad
de la palabra. Amén. Amén. Entonces, vamos a cerrar